Estamos saliendo en vivo, en directo, el lunes 9 de diciembre. Ha venido un muy prestigioso activista, defensor de los derechos humanos, valientemente, además, en Venezuela, Alfredo Romero. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Henry. Alfredo, ¿cuál es tu lectura de las elecciones venezolanas ayer? Bueno, yo no veo, honestamente te digo, yo quizás soy un poco menos expresivo pues, en cuanto a cambios en las elecciones, en los resultados. Yo siento que Venezuela vive un proceso de polarización acompañado de un esquema sistemático de persecución, de temor contra la población, que no permite que la población elija incluso libremente, no solo a sus representantes, sino elija incluso libremente su forma de vivir. Y te lo digo. En ese clima, digamos, que tú has descrito de persecución, de acoso, por lo tanto, ¿tú dirías que las elecciones de ayer son limpias o están viciadas por...? Es que lo que está viciado es el sistema en general. Es decir, mira, por decirte, vamos a hablar de lo reciente hacia el pasado. Sí. Hoy en día hay 3 personas desaparecidas en Venezuela que han llegado a las oficinas los familiares llorando por ello. Jesús Delgado, el general Lozada Saavedra y otra persona mayor, José Parra. 3 personas desaparecidas cuyos familiares van a tus oficinas y las personas buscándolas. Lleva, por ejemplo, el caso de Jesús Delgado, lleva el día de hoy 23 días desaparecido, 24 días desaparecido. Mayor Lozada Saavedra lleva ya el día de hoy aproximadamente 12 días desaparecido. Y José Parra otra cantidad de días. ¿Pero qué? Te digo eso, claro, se sospecha, no, son relacionados o vinculados con el general Raúl Isaías Baduel, todos. Y yo no quiero... El general que está preso, que ¿no? está preso político, que trabajó, por cierto, fue ministro en el gobierno de Chávez, comandante de las Fuerzas Armadas. Quizá fue el hombre que salvó a Chávez del golpe fallido. El 11 de abril. Sí. Con todas las críticas que uno puede tener, bueno, es un preso político y evidentemente... Sin duda es un preso político. Pero te digo eso porque, claro, se presume que puede ser los organismos policiales que lo tienen a ellos detenidos, no hay verificación de eso. Pero cuando la fiscal general de la República, y esto es importante, muy grave además, no sé si tuviste eso, detuvieron a una persona, Alejandro Silva, que es asistente de Enrique Capriles, lo sacaron de su habitación de hotel, por cierto, en un hotel cercano donde yo vivo, se lo llevaron a la 1:30 de la madrugada, lo interrogaron la propia fiscalía y cuando le preguntan, lo sacaron a golpes, sin orden judicial, no sé si pueden entender eso, ¿no? Y cuando le preguntan a la fiscal general de la República, quien es la autoridad para resguardar los derechos humanos, la justicia, la fiscal dice, no, él no fue detenido, él fue llevado a un interrogatorio. Qué barbaridad. Cuando tú ves eso, te digo esos ejemplos porque es importante. Es que esos ejemplos son muy reveladores. La democracia no se mide cada 6 años porque hay una elección. La democracia se mide precisamente allí. Cuando tú tienes más de 1000 casos que llevamos el Foro Penal Venezolano de persecución política, quiero decir no solo de presos políticos que hoy en día se encuentran tras las rejas, como el caso de Simonovic. ¿Cuántos presos políticos calculas que hay en Venezuela, Alfredo? Hoy día presos, es decir, tras las rejas, podríamos hablar aproximadamente de 15 presos políticos, tras las rejas. Quiero decir, verificados por nosotros. Pero así no se ve, porque este tipo de gobiernos, lo que nosotros hemos visto, el esquema de persecución no está en quien está tras las rejas. Simonovic es una bandera, es la mayor víctima, el comisario Iván Simonovic, lleva hoy 9 años preso. Pero no podemos dejar de ver a aquellas personas que tuvieron 1 año, y que hoy en día están libres, pero tienen medidas de presentación y no pueden hablar ni siquiera ante los medios de comunicación. La jueza Fiuni tuvo 3 años presa, hoy en día está libre, pero ni siquiera... Pero una libertad muy restringida. Entonces, muchachos, te estoy hablando incluso los casos de estos 179 personas que fueron detenidas, torturadas el 14 y 15 de abril, muchachos menores de edad, que hoy en día se encuentran, luego de haber sido detenidos 2-3 días, ellos pasaron de ser víctimas a victimarios. Luego de ser agredidos por la Guardia Nacional, ahora son victimarios, es decir, son los culpables de eso y tienen procesos judiciales pendientes. Tú has dicho torturados. En la Venezuela de hoy, que simula ser una democracia, pero que en el fondo es un régimen autoritario bien tenaz, ¿en la Venezuela de hoy se practica la tortura política para intimidar a los opositores, Alfredo? Bueno, nosotros lo hemos denunciado, digamos, ante la propia Fiscalía, no es algo que estoy diciéndolo aquí
públicamente. Hemos denunciado casos de agresiones y de torturas de personas. Yo no te podría decir que nosotros hemos encontrado, digamos, en la organización Foro Penal Venezolano, un esquema sistemático de tortura. Ha habido como ciertas denuncias dispersas. Pero sí se torturó. Ya con el hecho, pero el 14 y 15 de abril fue denunciado específicamente, no tanto porque nosotros lo denunciamos, es que las personas que fueron víctimas así lo hicieron y no se ha hecho ninguna investigación relacionada con eso. ¿Fue un error de Capriles desmovilizar la protesta después del 14 de abril? 1. Y 2, ¿fue un error de Capriles no recoger estos casos patentes de abusos a los derechos humanos? Mira, es difícil, tú sabes que es muy fácil, yo siempre lo he dicho a amigos y a amigos que están... Bueno, porque tú eres amigo de Enrique Capriles. Sí, pero no, y amigos que están aquí, siempre esa es la gran pregunta, ¿no? Hay que ponerse, yo pienso, primero en los zapatos del líder, ¿no? Sí. Primeramente. Y saber quién asume eso, ¿no? Las personas responderán, bueno, si es el líder tiene que asumirlo. Pero por otro lado, sí te voy a ser totalmente honesto. Por favor. Yo ¿Aún a riesgo de que se moleste tu amigo Enrique Capriles? No, pero es que no se trata de... No creo. Hay madurez en estas cosas. Claro. Yo no voy a hablar de Enrique Capriles. Yo lo que digo es, si tú tienes 179 personas, por ejemplo, el 14 y 15 de abril, que fueron detenidas, torturadas, hablando de esos casos que llevamos nosotros, por salir a la calle por defender, no a Enrique Capriles, por defender... No, por defender la democracia venezolana. La democracia y un supuesto fraude que se dijo que existía. Esas personas luego tienen procesos judiciales pendientes, pero esas personas además, no te estoy hablando de un señor así como tú, o como yo, o como muchos otros, sino además de niños de 16, 15 años, cuyos padres cuando dicen, ¿usted va a salir a protestar otra vez? No, mijo, quédese en su casa porque usted salió a protestar, lo metieron preso, lo torturaron, tiene un proceso judicial pendiente y no lo atendieron y se olvidaron de usted. Entonces, eso yo creo que sin ánimo de criticar, hay que tomarlo en cuenta. Fue un error no defender porque más... ¿cómo pretendes tú que la gente vote si cuando la gente puso el pellejo para ti, lo dejaste un poco de lado? Y eso ha pasado en muchos casos de perseguidos políticos, porque te digo, los activistas de derechos humanos a veces, y el tema de derechos humanos da a veces como asco en temas políticos, como que no da votos. Yo le digo siempre a los políticos, es cierto, es probable hablar de perseguidos y presos políticos y torturados, quizás no da votos, pero te puedo asegurar que quita. Seguro, seguro. Alfredo, ¿tú tienes la percepción de que Maduro puede durar 6 años? Oye, esa pregunta es difícil. Estaba oyendo a Aquiles, que por cierto me pareció brillante su exposición, sí, ¿no? Y oía lo que Leopoldo decía, que no dura 6 años. Mira, yo honestamente creo que como Maduro va con un esquema represivo, de polarización, un esquema de discriminación a un sector político, aprendiendo de Chávez, pero sin el carisma y sin el potencial, si sigue como va, pues evidentemente, oye, tú golpeas a uno en la cara, le golpeas por la otra cara, le golpeas en la cabeza, lo golpeas por debajo. Bueno, yo creo que esa persona llega un momento que por lo menos de tanto golpe la adrenalina se le sube y puede llegar a una reacción que evidentemente pudiese resultar en que Maduro no termine lo que proyecta terminar. Yo creo que eso es así, pues, o sea, los venezolanos somos puchimbol, ¿no? Puchimbol, pues, como le llamamos nosotros, que le da golpes todo el tiempo, ni somos, digamos, sadomasoquistas, ¿no? Que va a recibir golpes del gobierno constantemente. Esta es mi última pregunta porque no queda mucho tiempo. Te ruego una respuesta breve. ¿Qué liderazgo opositor te inspira más confianza? ¿El de Enrique Capriles todavía o le ves más proyección a Leopoldo López? Yo creo que o Antonio Ledesma, que Antonio Ledesma, por cierto, es uno de los ganadores a mí me gustaría, honestamente, un liderazgo que se complemente, ¿no? Yo sí siento que hace falta en Venezuela un liderazgo que se complemente, pero más que eso, y con esto yo sé que tenemos poco tiempo, pero ¿sabes de dónde tiene que nacer el liderazgo? ¿De dónde va a nacer el líder verdadero? Que el que acepte y entienda que hay una cantidad de venezolanos que se movilizan, que reaccionan, que te apoyan y que están ahí buscando que alguien, digamos, le levante la mano. En estas elecciones, un error que se cometió, debo decirlo, es que, por ejemplo, muchos de los concejales que fueron colocados allí por la mesa de unidad no fueron los concejales que debían ser colocados, como eran los vecinos, las personas que se movilizaron, que llevan 14, 15 años trabajando. Vienen las elecciones a la Asamblea Nacional. Ojalá la mesa de unidad tome en cuenta
liderazgos de la población para poder entonces, lo que decía Aquiles anteriormente, la política primero, después los votos, y yo creo que eso es importante. Muchas gracias, Alfredo Romero, por venir al programa. Regresamos después de la pausa, ya volvemos.